Bogando en la Palabra. Por Radio Santidad en la Senda, un análisis responsable, minucioso y profundo de la Palabra de Dios. Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán. En esta ocasión quiero tratar el tema diferencias entre el ministerio profético del Antiguo Testamento y el don de profecías en la iglesia. Desde todos los tiempos, tanto más hoy en día, se han levantado hombres y mujeres que se autodenominan y que lo denominan como profetas de Dios. Creemos en las profecías, mas no creemos que el ministerio profético esté en vigencia como lo estuvo en el Antiguo Testamento. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 13 en adelante, dice que los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Pero me gusta como dice en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 16 en adelante, que la ley y los profetas fueron hasta Juan y desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Es dejándonos entender que luego de la venida de Jesucristo a la tierra no hacía ya falta que se profetizara. Ya no hacían falta los profetas como se utilizaban en el Antiguo Testamento. Primeramente, el ministerio profético en el Antiguo Testamento tenía funcionalidad institucional, o sea, Dios mismo instituyó el ministerio profético. Fue Dios mismo quien lo estableció. No fue una institución creada por los hombres, no fue una institución creada por alguien en particular, sino que el Dios de los cielos, Él mismo, instituyó con propósitos especiales y específicos a los profetas o al ministerio profético del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres que funcionaban dentro de un oficio institucional establecido por el pueblo de Israel. O sea que aquel ministerio profético era para tener un desarrollo total y completamente dentro de lo que era el pueblo de Israel. En segundo lugar, eran representantes de Dios ante el pueblo. ¿Quién en estos días, en ningún ministerio específicamente, sea representantes de Dios con exclusividad dentro de un ministerio dado? En aquellos tiempos, los profetas que Dios instituyó para el pueblo de Israel representaban a Dios delante del pueblo. Eran vicarios de Dios delante del pueblo de Israel. Esto no ocurre en estos tiempos en que muchos se autodenominan como profetas instituidos por el Señor. Por otra parte, los profetas tenían autoridad reconocida para hablar en nombre de Dios. Había una frase particular que los profetas utilizaban, mayormente Elías. Utilizaba mucho esta frase que daba credibilidad al ministerio profético. Así ha dicho Jehová, y dijo Jehová, y dice Dios. Frases como estas eran frases que daban reconocimiento a la autoridad profética que tenían aquellos hombres que Dios había levantado para el pueblo de Israel. Ya veremos más adelante las connotaciones específicas que tenían estos profetas para su función dentro de aquel poderoso ministerio. Hay un llamado, una selección de parte de Dios hacia estos hombres que ministraban dentro de aquel ministerio profético. Repetimos nuevamente, no estamos en desacuerdo con la profecía. Lo que sí creemos es que no hay un ministerio profético como tal. Y eso lo veremos de manera bien clara y desarrollada a medida que vayamos pasando en este poderoso e interesante tema. Juntamente con los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los profetas jugaban un papel importante para el pueblo de Israel. Como dije anteriormente, eran representantes, así como lo eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes delante de Dios. Los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Los sumos sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo. Así tenían los profetas esa función de ser mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. No conocemos ninguna persona que en este periodo de la gracia Dios lo haya utilizado siendo su representante personal.
Nosotros vemos la iglesia tradicional, que una de las cosas que ellos se adjudican ser es que son representantes de Dios, vicarios de Dios, con exclusividad aquí en la tierra. Y esto no es real. Dentro de esta selección y este llamado que Dios hacía a estos hombres, está en primer lugar un llamamiento directo y específico de parte de Dios. Si leemos Jeremías, capítulo 1, versículo 5, así como Isaías en el capítulo 6, vamos a ver los llamados que Dios hizo a cada uno de estos profetas. Eran llamados directos, específicos, eran llamados periódicamente, eran hechos estos llamados. Dios llamaba a estas personas, inclusive sabemos que cada rey tenía un profeta. Como decimos en estos tiempos, hablamos de los médicos de cabecera. Cada rey tenía, cada autoridad tenía su profeta de cabecera, levantado, señalado, instituido por Dios directamente. En segundo lugar, frecuentemente era acompañado de experiencias sobrenaturales o visiones. Estos profetas que eran levantados por Dios en el Antiguo Testamento eran levantados de una manera tal que las señales eran indiscutibles, eran indudables. Por otra parte, este ministerio no era un don que se pudiera buscar o solicitar. Nosotros veremos más adelante que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aconseja al creyente a que busquen los mejores dones, que procurasen los mejores dones, pero les decía que principalmente procuraran el hablar en lenguas, el profetizar, que buscasen profetizar, significando esto que este ministerio profético no era lo que estaba aconsejando Pablo a que se buscare, sino el don de profecías, el profetizar dentro de la congregación. También estaba el alcance del mensaje del profeta. En primera instancia, a menudo era dirigido a la nación de Israel como un todo. Los profetas dentro de este poderoso ministerio eran levantados para hablarle a la nación de Israel. Primeramente a la nación de Israel. También hablaban a personajes de manera individual, pero muy a menudo personajes importantes. Por eso era que este ministerio profético tenía implicaciones políticas y nacionales dentro del pueblo de Israel, así como fuera del pueblo de Israel. Nosotros conocemos cómo los profetas profetizaban a aquellos emperadores, aquellos reyes, aquellas naciones poderosas. Era donde desarrollaban su amplio ministerio profético en aquel entonces. Eso daba a entender el alcance que tenía el mensaje profético, el alcance que tenía aquel ministerio profético cuando aquellos hombres lo ejercían de parte de Dios. Por otro lado, habían pronunciamientos sobre el destino de naciones enteras o de un grupo familiar o en particular. O sea que aquellos profetas dentro de aquel ministerio profético tenían como objetivo pronunciarse en cuanto al destino de las naciones, en cuanto al destino de personajes importantes, de reyes, emperadores y más. En estos tiempos son muy escasos aquellos que se levanten para hablar profecías que tengan que ver con naciones enteras, que tengan que ver con el destino del mundo. Por otro lado, hay un contenido profético dentro de este poderoso ministerio. En primer lugar, está la revelación de la voluntad de Dios para situaciones específicas. Estos profetas que eran levantados de parte de Dios revelaban la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Revelaban también la voluntad de Dios, como dijimos ya, a otras naciones, a otros reyes, a otros líderes en particular. También estaba el llamado de arrepentimiento al pueblo de Israel.
Y nosotros hemos visto muchas veces personas que dan ciertas profecías en estos tiempos, pero como que escasea el llamado al arrepentimiento. No vemos los profetas de este tiempo hablarle a la nación o a las naciones para que haya un arrepentimiento dentro de la comunidad. Un arrepentimiento para buscar a Dios, para tornarse nuevamente a Dios, para que se deje el pecado, porque a veces el propósito de los tales profetas parece entreligarse entre la palabra de Dios y sus propósitos personales. Por otra parte, habían predicciones específicas sobre el futuro, incluyendo profecías mesiánicas. Tenía como objetivo también anunciarles sobre asuntos escatológicos. Profetizaban además acerca del nacimiento, de los padecimientos, de la resurrección y del retorno de la segunda venida de Jesucristo. Ese era un propósito esencial que ya en estos tiempos no hace falta hacerlo de esta manera porque ya está todo esto escrito en la palabra. Lo que nosotros hacemos hoy en día es enseñar cada una de las cosas que están contenidas en la palabra de Dios. Pero no hay cosas nuevas que profetizar acerca de esos eventos escatológicos y acerca de la persona de Jesucristo. Dicho sea de paso, el único gran evento que falta concerniente a Jesucristo, pudiéramos decir los dos últimos eventos que faltan concerniente a Jesucristo, son la segunda venida de Jesucristo y el periodo del milenio, el periodo milenial. Son los dos grandes eventos que nos faltan todavía por ver concerniente a la persona de Jesucristo. En aquel ministerio profético también había juicios contra la idolatría y la injusticia social. O sea, Dios daba la autoridad a aquellos profetas no solamente para que anunciasen los juicios de Dios concerniente a la idolatría y al vivir de espaldas a Dios, sino que también Dios le daba la facultad, Dios le daba el poder para que estos enjuiciaran a las naciones. Vemos el caso de Elías. Elías se levantó, Elías enjuició a toda la nación. Elías determinó que por su palabra no llovería por 3 años y medio hasta que él volviese y dar la orden de que los cielos se abrieran. Con relación a la autoridad y la validación de aquellos profetas, hoy en día se levanta cualquiera diciendo que es profeta de Dios. Hoy en día muchos se levantan denominando como profeta de Dios a muchos. Pero ¿dónde está la autoridad y la validación de esta autoridad en cuanto a aquellas personas que dicen tener el ministerio profético de Dios? Porque cada vez que una persona se autodenomina como profeta, su intención es que se le reconozca como un profeta a la usanza bíblica, como uno de esos hombres y mujeres que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Dentro de la autoridad y la validación de este poderoso ministerio profético está la validación estricta. Eso podemos leerlo en Deuteronomio 18, 20 y 22. Mucho para ahorrar lectura y no nos salga el estudio de manera más extensiva de lo cual es nuestro propósito. Damos la cita bíblica para que usted mismo, sentado en su casa o en el lugar donde esté, revise estas citas bíblicas y las analice. Aquí en Deuteronomio 18, 20 y 22 nos va a dejar entender claro que si una profecía no se cumplía, el tal profeta era mentiroso. La validación de la profecía era esta. El profeta daba la profecía. Si la profecía se cumplía, el tal profeta era de Dios. Si la profecía no se cumplía, el tal profeta no era de Dios y por lo tanto era mentiroso. Esa era la validación que se le daba a la profecía. Hoy en día se utilizan tantas estratagemas y tantas cosas. Se quiere forzar al pueblo a que se crea las cosas que uno u otro profeta le esté diciendo. Se le quiere obligar al pueblo, someter al pueblo de muchas formas
a veces queriendo intimidar al pueblo para que estas palabras proféticas, supuestamente que se están dando, sean creídas. Por otra parte, sus palabras se consideraban escritura con autoridad canónica. Hay muchas palabras dadas por los profetas en el Antiguo Testamento que fueron consideradas y ahí están plasmadas en el canon bíblico. Esto ya no se hace necesario porque el canon bíblico ya está formado. No hace falta depurar ninguna palabra, no hace falta examinar. Ya tenemos un canon bíblico completado, depurado y terminado. O sea que ningún profeta en este día entra dentro de la calidad canónica, porque ya no es necesario. Por otra parte, tenían autoridad para confrontar a reyes y sacerdotes. No solamente los profetas en aquel momento, en aquel tiempo, daban profecías a los reyes, a las autoridades, sino que tenían autoridad para confrontarlos. Tenían la autoridad para presentarse delante de ellos y contradecir sus malas posturas, su forma de vida, y confrontarlos por la forma en que estos estaban conduciendo al pueblo a vivir de espaldas a Dios. Por otra parte, tenían autoridad para hacer tantos milagros sobre la naturaleza. Vimos el caso de Elías. Repetimos nuevamente. Elías hizo descender fuego. Vimos cómo Dios le dio la autorización a Moisés y Moisés hizo abrir el Mar Rojo. Sabemos que quien hizo esas cosas fue Dios. Pero lo que decimos es que estos hombres dentro del ministerio profético tenían la facultad de ser usados por Dios para este tipo de cosas. Hubo otras tantas cosas poderosas, otros portentos grandes que Dios hizo a través de estos hombres. Y volviendo a las primeras citas que mencionamos en principio, Mateo capítulo 11, 13 en adelante y Lucas 16, 16 en adelante, podemos decir que la palabra de Dios no se contradice. La Biblia no se contradice a sí misma. Y allí nos dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Como dice Lucas, que desde entonces, desde ahí en adelante, empezó a anunciarse el reino de los cielos. Pudiéramos entonces preguntarnos, ¿existe entonces el ministerio profético? La Biblia nos dice que no, que el ministerio profético llegó hasta Juan, que hasta ahí llegaba la ley en toda su función, así como el ministerio profético. Ahora veremos de aquí en adelante cómo entonces muchas personas siguen dando profecías, porque ahí están, todavía se dan profecías, todavía Dios manda profecías con hombres y mujeres que Él ha escogido. ¿De qué manera entonces sucede esto? Bueno, la primera respuesta es sencilla. No hemos dicho en ningún momento, reiteramos, que no creamos en las profecías, que en este tiempo todavía se manifiesta la profecía. Lo que no nos dice la palabra que esté en vigencia sea el ministerio. Ministerio profético es algo que se diferencia del don de profecía. Es una de las formas en que el Espíritu Santo se manifiesta en este periodo de la gracia. O sea que todavía hay profecías de parte de Dios, pero no dentro de un ministerio profético institucionalizado como en el del Antiguo Testamento, constituido por Dios como institución, como Dios lo hizo en el pueblo de Israel. Vamos entonces, para aclarar esto, a hablar de lo que es el don de profecía en la iglesia de Jesucristo, que es algo muy diferente, como hemos dicho, del ministerio profético del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la naturaleza del don de profecía en la iglesia? Su naturaleza es carismática. La palabra carisma significa regalo. Es una dádiva, es un obsequio
que Dios da por medio del Espíritu Santo, que Jesucristo le deja a su iglesia por medio del Espíritu Santo. O sea, que en primer lugar, esa naturaleza carismática nos dice que esta es una manifestación del Espíritu Santo entre los hechos espirituales producidos en la iglesia y por la iglesia de Jesucristo. Vamos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Ahí vamos a ver en detalle esta afirmación que estamos dando en este momento. Por otro lado, esto estaba disponible está disponible potencialmente para todos los creyentes. Ya dijimos, y cada uno de ustedes que lee la palabra de Dios sabe y entiende que los profetas se levantaban, como dijimos, periódicamente, en fechas específicas, de manera tal que un profeta era sustituido por otro cuando éste ya terminaba su oficio dentro del ministerio profético. Sin embargo, este don de profecía como don está disponible potencialmente para todos los creyentes. Usted puede confirmar esto en 1 Corintios capítulo 14, verso 31, versículo 31 más bien, Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Ahí vamos a ver que esto es para toda la iglesia. Una de las cosas que dijo el apóstol Pedro allí en aquel día de Pentecostés a toda la multitud, le digo, y este Espíritu Santo que ustedes ven hoy es para ustedes también, y para sus hijos, y los hijos de sus hijos, y para todos aquellos que han de venir en la posteridad, o sea, en los últimos tiempos, a lo largo de la historia de la humanidad, de ahí en adelante. Todos los que aceptasen a Jesucristo como su Salvador iban a tener acceso al poder del Espíritu Santo. El don de profecía tenía función dentro de la comunidad de fe, más que un oficio institucional. Cuando hablábamos de el ministerio profético como un oficio institucional, explicamos que era institucional porque era instituido por Dios para una nación, muy específicamente para la nación de Israel. Y como ya dijimos, dentro de la expansión de Dios, la expansión del Espíritu, pues este se manifestaba también hacia otras naciones. Sin embargo, este don de profecías del Nuevo Testamento no es para la nación, no es para el mundo, es muy específicamente para la iglesia de Jesucristo. Usted puede constatar eso con la palabra de que esto fue dado a la iglesia de Jesucristo. Dicho sea de paso, nosotros vemos cómo empezó el Espíritu Santo a manifestarse de una manera ya más generalizada. Cuando el Señor le dice allí a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, enviaré otro consolador. Fíjese qué palabra poderosa y hermosa. El mismo Jesucristo, que ya sabemos de Jesucristo, no tenemos que hablar para saber lo grandioso de su obra a favor de la humanidad. Y Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya. Quiere decir que convenía que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué convenía que viniera el Espíritu Santo y que se fuera Cristo? Porque cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en su humanidad, en su naturaleza humana, una de sus dos naturalezas, la humana y la divina, cuando estaba aquí en su naturaleza humana, que estaba en ambas naturalezas. Pero esa naturaleza humana de Jesucristo no podía moverse en varios lugares al mismo tiempo. O sea, no tenía omnipresencia cuando estaba aquí en la tierra. Sin embargo, si Jesucristo se iba y enviaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí iba a venir con esa omnipresencia que lo llenaría todo, que llenaría todos los corazones, que estaría en todas partes. Entonces, por eso convenía que viniese el Espíritu Santo. Y cuando allí en Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, lo llenó todo. Lo llenó todo. Pero esa llenura fue para la iglesia de Jesucristo. Llenó los corazones. Iba a estar intercediendo en el mundo, obrando en el mundo, pero muy específicamente
en la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, había una regulación, hay una regulación y una evaluación. Dijimos que el ministerio profético en aquel tiempo, los miembros, los que pertenecían, los profetas que pertenecían a ese ministerio de profecía, ese ministerio profético, eran evaluados. La evaluación que había allí, ya dijimos. ¿Cuál era la evaluación? Bueno, si se cumplía a lo que el profeta haya profetizado, el tal era de Dios. Sin embargo, el don de profecías está sujeto al discernimiento y a la evaluación de la comunidad cristiana. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19, podrá confirmar esto que estamos diciendo. Estaba sujeto al discernimiento y a la evaluación de la comunidad cristiana. Ahora bien, este don de profecía está subordinado a la doctrina apostólica establecida en la palabra de Dios. Muchos se levantan por ahí, como hemos dicho, autodenominándose y siendo denominados como profetas, que lamentablemente no conocen la palabra de Dios. No tienen una formación bíblica, no tienen ningún nivel teológico, no tienen conocimiento de las reglas de interpretación bíblica a través del cual puedan llevar a cabo un ministerio tan importante como sería el ministerio profético. Sin embargo, nosotros vemos que muchos profetas que se levantan, ellos quieren establecer su propia regla. Traen un sensacionalismo para que el pueblo de Dios, en medio de ese sensacionalismo, de esas emociones, crea las palabras que ellos están diciendo. Hay una doctrina establecida. Nosotros escuchamos a diario tantos que se levantan diciendo que Dios les está revelando algo que nadie sabe, que nunca otro ha escuchado. Dios me está revelando cosas que nadie ha oído. Preste bien atención, que Dios me está desatando unos misterios. No sabemos qué misterio Dios le está desatando cuando ellos dicen esto. Pero la palabra de Dios ya no está expuesta a ningún misterio nuevo, porque ya todo lo revelado, que antes fue misterio para nosotros porque estábamos velados hacia esto, ya no es un misterio, sino que es una revelación de parte de Dios. Esta gente siempre están proclamando que tienen algo nuevo que decir, que tienen algo nuevo que enseñar. Este ministerio debe ejercerse en orden y conforme a las normas de la asamblea. Hay reglas, hay normas. En 1 Corintios capítulo 14, vuelvo y menciono este capítulo porque Pablo habla bastante sobre estos dones. En versículos 13 y 14 de 1 Corintios, Pablo habla acerca de estos dones. Y aquí el apóstol está hablando de ciertas reglas que deben primar a la hora de que se manifieste este don profético dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay una relación con la escritura entre el don profético, así como lo hubo. Había hubo normas para el ministerio profético. La diferencia es que hoy nosotros tenemos una escritura amplia y este don profético tiene una relación estrecha con las escrituras. Este don profético actúa dentro del contexto eclesiástico, dentro de un contexto de la iglesia. No puede operar fuera de este contexto de la iglesia de Jesucristo. Es ejercido dentro del marco de los demás dones espirituales. Ningún don, uno tiene un don, otro tiene otro, pero ninguno de esos dones que cada uno de nosotros pueda tener puede obrar a expensas del otro. Puede aislarse un don del otro don, porque dice la palabra de Dios que todos estos dones han sido dados para la edificación del pueblo de Jesucristo. Entonces, cada don debe estar subordinado a los demás dones. O sea, que estos dones forman parte del ministerio colectivo.
como ya lo expresamos anteriormente, hay continuidades del ministerio profético. Vamos a ver algunas continuidades de ese ministerio profético en lo que es la iglesia de Jesucristo. Porque hay ciertos puntos que tenía aquel ministerio profético que podemos vislumbrarlo en el día de hoy. En esa manifestación del Espíritu Santo dentro de lo que es la profecía. Y en ese don profético que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. No como ministerio institucional como en el pueblo de Israel. ¿Cuál es la continuidad del ministerio profético en estos tiempos con relación al don de profecía? Ambos tienen origen divino como manifestación del Espíritu Santo. Por otro lado, ambos buscan comunicar la voluntad de Dios en contextos específicos. Ambos ministerios deben buscar y tener el propósito de manifestar la voluntad de Dios para su iglesia. Por otro lado, ambos requieren discernimiento y evaluación. Tanto el ministerio profético del Antiguo Testamento como el don profético de la iglesia de Jesucristo necesitan ser evaluados y necesitan de discernimiento para entender cuando esta manifestación espiritual viene del Espíritu Santo de Dios. Ambos tienen como finalidad última llevar al pueblo de Dios a la fidelidad y la obediencia. Conducir al pueblo de Dios al arrepentimiento para que vengan días de refrigerio delante de la presencia de Dios. Estas diferencias y estas concordancias que tiene el don de profecía con el ministerio profético nos da a entender cómo ha evolucionado el ministerio profético como una institución hacia el pueblo de Israel, hacia un don espiritual distribuido entre los miembros de la comunidad de la iglesia de Jesucristo. Ha sido una evolución que ha tenido este ministerio profético. Pasa de una institución nacional a un don distribuido dentro de la iglesia de Jesucristo, a la medida y a la usanza del Espíritu Santo para este tiempo. Pero de todas maneras, ambos se adaptan a la nueva realidad de la iglesia bajo un nuevo pacto. Ahora bien, hay algo que está muy ligado, que en ocasiones se confunde mucho, y está muy ligado a lo que es el don de profecía. Me refiero a lo que es el don de ciencia. Muchas veces se cometen fallos cuando se manifiesta el don de ciencia. Entonces hay que entender la relación que existe entre el don de ciencia y el don de profecía. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales de este don de ciencia? La revelación de hechos o información específica que la persona no podría conocer por medios naturales. En ocasiones se está ministrando a una persona y se le habla de algo que está sucediendo en su vida o de algo que va a acontecer previamente. Y muchas veces se confunde esto con una plena profecía. Ahí se está haciendo uso del don de ciencia. Se le está dando a entender una situación muy particular. Es una situación muy particular, muy personal, que se está dando a conocer en ese momento. Puede ser con relación a una comunidad, a un grupo, a una persona, pero son cosas muy particulares que no se le puede adjudicar a un ministerio institucional de profecía. Muchas veces personas que Dios está usando con el don de ciencia, luego ellos mismos se autodenominan como profetas, porque creen que lo que Dios los está usando como profetas e ignoran que lo que Dios está haciendo es manifestando en él y a través de él el don
de ciencia. Este don de ciencia se le llama don de ciencia, don de conocimiento, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, dependiendo de la traducción en cuestión. Este don de ciencia se refiere a la capacidad sobrenatural que le da el Espíritu Santo, que le da Dios a una persona para conocer cosas que solamente se conocerían bajo el poder de la revelación del Espíritu Santo. Es lo que es el don de ciencia. Quisiera denotar algo. No quiero ampliar mucho sobre lo que es el don de ciencia, porque lo que nos trae precisamente en esta ocasión es el tema sobre el ministerio profético, a diferencia del don profético. Pero quiero connotar algo por el enfoque erróneo que hay en cuanto al don de ciencia en muchos que aún se le manifiesta este don. El don de ciencia se enfoca en conocimiento específico sobre situaciones específicas, personas o hechos particulares. O sea que el don de ciencia no tiene la amplitud que tiene el don de profecía, ni que tuvo en su momento el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Este don de ciencia es más limitado. Pero como la persona está diciendo en ocasiones algo que el Espíritu Santo le está revelando sobre alguien o algo que se desconoce y que en ocasiones no ha ocurrido todavía, entonces la persona tiende a confundir con que está dando una profecía. El don de profecía comunica mensajes amplios. En la cobertura de la profecía es más amplia que el don de ciencia. El don de ciencia generalmente se orienta al presente o al pasado, revelar situaciones actuales o hechos ocurridos. Sin embargo, el don de profecía, como fue el ministerio profético, se enfocan hacia el futuro, hacia adelante. No con esa amplitud con relación al tiempo. Pasado, presente y futuro. El don de profecía y el ministerio profético señalaban hacia el futuro, no hacia atrás. Ahora bien, mis amados, entendiendo que la Biblia ha sido dada, ha sido escrita, se le ha dejado a la iglesia para que hable acerca de ella. Y dentro de esa revelación divina están los acontecimientos proféticos y escatológicos, que muchos de ellos todavía no se han cumplido. Toda vez que nosotros estamos predicando esos acontecimientos que han de venir, de una u otra forma, estamos haciendo uso de lo que es la profecía bíblica, de la Biblia como profecía. O sea que de todos modos nosotros entramos dentro de ese don, de ese mover profético en cuanto a la profecía contenida en la palabra de Dios. O sea que usted y yo diríamos que somos profetas de segundo orden cuando estamos hablando sobre los acontecimientos escatológicos que todavía no se han cumplido y que están contenidos dentro de la palabra de Dios. Es pues una realidad, mis amados, con lo que hemos hablado, con lo que hemos dicho, pudiésemos seguir conversando, pudiésemos hablar de más cosas concerniente a este tema maravilloso. Pero creo que podría ser suficiente por el momento lo que hemos querido establecer. No hemos querido negar de que hay hombres y mujeres que en estos tiempos son utilizados por Dios con el don de profecía. Lo que queremos es aclarar que no hay profetas a la usanza del Antiguo Testamento y que no somos profetas. Un pastor puede profetizar, un maestro puede profetizar bajo el don de profecía, un predicador, un evangelista puede profetizar bajo el don de profecía, pero no hay profeta como tal, señalado como tal,
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos los listados de los ministerios, ahí no vamos a encontrar que Dios en estos tiempos constituyera a alguien como profeta. No, vamos a encontrar que el apóstol Pablo insta a que se profetice, a que se busque del don de profecía para que se profetice en la iglesia. Porque el don de profecía es utilizado dentro de la iglesia para la edificación, para la exhortación, para el fortalecimiento de la iglesia. Para eso es utilizado el don de profecía hoy en la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol insta a que se profetice. Y siempre que el apóstol insta a que se profetice, está ligando esto a los demás dones, a la búsqueda de otros dones, pero que él pide que busquemos profetizar, porque el objetivo primordial del don de profecías que ha sido dado para la iglesia de Jesucristo es la edificación de este cuerpo místico del Señor. Dios te bendiga. Espero que este mensaje sirva de edificación para tu vida. Antes de despedirme, quiero instarte a que escribas en tu navegador Radio Santidad en la Senda y vas a escuchar música sacra 24/7 sin anuncios por seno.fm radio. Dios te bendiga.